buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 9 de mayo, año 2021. Alexander Valenzuela, Joanna Valenzuela con ustedes. Estamos en Teleradio América, canales 12 y 45, propuesta final en YouTube, teleradioamerica.com también para los que están fuera del país. Muchísimas gracias por su compañía, señor Alexander Valenzuela. Buenas noches. Contento, compañera, de compartir esta jornada con usted y llegar a la audiencia de Teleradio América, canales 1245. Recuerde también ampliar las informaciones a través de realidades.com.do, que igual retransmite esta propuesta, ¿verdad? Igual que las plataformas que usted ha citado. Gracias a ustedes por el favor de la sintonía a esta hora. Un contenido súper interesante, intensa, el contenido informativo. Y la semana también. Intensa la semana, a eso me refería. E igual el fin de semana. Así es. Bueno, casi toda la semana estuvimos enfocados en el caso de la Operación Coral. Parecía una serie, o parece una serie hasta ahora. Una serie, bueno, los procesos judiciales llaman mucho la atención en nuestro país, sobre todo cuando tratan de casos de corrupción. La jueza Kenya Romero pospuso para mañana lunes a las 11 de la mañana. Se va a conocer qué decisión va a tomar ella partiendo de las pruebas presentadas por el Ministerio Público o la acusación que hace el Ministerio Público y también los argumentos. La acusación del caso Coral. Exactamente, y la defensa que hacen los abogados y los propios imputados que señala el Ministerio Público de haber utilizado su posición de poder para beneficiarse con recursos del Estado en una asociación de malhechores, encabezado, según el Ministerio Público, por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, que tuvo dos participaciones durante el viernes y el jueves también. Adán Cáceres es un militar con formación, es un militar que domina la oratoria, sabe hablar, y lo hemos visto cuando ha tomado el turno para su defensa. En principio, en una de las dos veces, primero abrazó la Biblia o llevó la Biblia para hacer referencia a cuando Jesús iba a ser, se conocía, cuando Poncio Pilatos conocía las acusaciones en contra de Jesucristo. Y en la defensa del viernes, bueno, pues rechazó, o más que rechazar, hablaba de las declaraciones que había dado Se desligó de las acusaciones, que fue la sorpresa de la semana, del señor Girón Jiménez, asistente de ASA, y quien era la cabeza, el cerebro financiero, Núñez de Asa, presenta al Ministerio Público a Núñez de Asa como el cerebro financiero del entramado para desviar recursos, tanto del CESTUR como del CUSET, en beneficio de un grupo de personas. Entonces Girón dio una serie de declaraciones allí que sorprendió a muchos. Dijo que efectivamente que lo que había presentado, lo que dice el Ministerio Público es cierto, que Núñez de Asa le había pedido que borrara las informaciones de los computadores y del WhatsApp, y le dijo allí que no lo borró, que el Ministerio Público tiene, cuando el señor Núñez de Asa le daba las instrucciones de cómo debían hacerse las operaciones internas. Todas esas declaraciones llamaron bastante la atención y fue en lo que más estuvimos como pendiente. Entonces a esas declaraciones se refirió el general Adán Cáceres, diciendo que él, más que defender el grupo, se defendía él. Dijo que en el tiempo que tuvo en servicio nunca vio de manera directa o tuvo una conversación telefónica con el señor Girón Jiménez, que dice que todo lo que tiene el Ministerio Público en su poder es cierto. Sin duda hay una protección especial para él y el Ministerio Público así lo hizo, pidió una medida de coerción diferente para el señor Girón Jiménez, partiendo de todas las declaraciones que dio frente a la magistrada Kenya Romero. Así es. Entonces,
se conocieron una serie de elementos nuevos, quizás nuevos para algunos, para otros sin quizás es una norma, cosa que tendrá que demostrarse ahora. Exacto. De cómo ocurren estos entramados de corrupción en instituciones particulares, en este caso de manera puntual con el ejército o las instituciones castrenses, los cuerpos castrenses, aglutinado allí porque allí usted encontraba de la Fuerza Aérea, me refiero al Cuerpo de Seguridad Presidencial, el CUSEP, de la Fuerza Aérea, de la Armada, del Ejército y la propia Policía Nacional. Entonces, se determinó una serie de cosas, de lo que dijo que no hay por qué creerle todo al señor Raúl Girón. Se ha vendido como un héroe después de todo lo que expresó allí. No lo es. Un señor que, según lo que él dijo, y esto sí lo podemos dar por un hecho porque se incriminó él directamente, tratando de, obviamente, muy bien asesorado por los abogados, más lo que había acordado con el Ministerio Público, porque eso fue un acuerdo. Después de haber participado, según lo que él mismo explicó, que lo explicó muy bien, en un entramado de estafa donde él jugaba un papel importante como un ente operativo por debajo de la cabeza administrativa y financiera que era el señor, o que es el señor Núñez de Asa, según lo que ha presentado el Ministerio Público y lo que él pudo evidenciar. Me refiero al señor Raúl Girón. Sin embargo, hay una serie de elementos que, teniéndole el Ministerio Público como evidencia, entonces dieron un giro importante donde todo el mundo se está defendiendo, todos los encartados, los acusados ahí de ese supuesto entramado de corrupción, y de repente sale alguien que se incrimina y acusa a todo el que está allí. Esa fue la sorpresa. Obviamente luego con una serie de detalles que nadie desmintió. Solo un abogado le dijo delincuente, uno de los abogados de Adams, o de Adam, le salió con un epíteto que no agrega ningún valor a un proceso de esa naturaleza. O sea, bajar a ese nivel, no lo creo. Pero nadie desmintió lo que él dijo. Nadie dijo, no, ni siquiera el señor Cáceres dijo, no es cierto lo que él dijo. Él está acusando a mi persona cuando ni siquiera se veía conmigo. En ningún momento dijo que no era cierto nada de lo que dijo. Él se veía como un subalterno, se veía con el coronel, con Núñez de Asa, y que era su jefe inmediato. Él era el encargado de nómina, era una persona que tenía 70,000 pesos por un lado, ahí dijo, y es cosa que se puede demostrar, que tenía 180 por el otro 180 él lo devolvía a ese entramado de corrupción. Más la otra denuncia de una persona, una cédula, cobrando 14 veces en una misma nómina. Yo creo que fueron de las cosas que alarmaron más los temas internos que ni siquiera había expresado el Ministerio Público y que muy bien se reservó el Ministerio Público para que saliera esta información de parte de uno de los acusados, así de los es, encartados. Pero eso, bueno, sin duda llama la atención todo eso que dice el señor Girón, que sin duda, como dijo el general Adán Cáceres, fue a hablar, es como cuando tú le tienes como algo pendiente a tu jefe, que te ha hecho como mucho daño durante mucho tiempo y tú aprovechas alguna oportunidad, en este caso esta es la que ha tenido Girón, para hablar en contra de Núñez de Asa, de explicar cómo se manejaba todo, pero la forma en la que llega a hablar allí, y era lo que con mucha vehemencia decía el general Adán Cáceres, o sea, se creía, decía Adán, parado aquí se creía importante, con un protagonismo increíble. Y en efecto así fue. Y en efecto así fue. Pero sin duda la forma en la de Girón expresarse denota mucho, o sea, había como un odio pendiente ahí, como viejo, y él aprovechó como las circunstancias para demostrarlo. Claro. Como cuando tiene muchas cosas en contra de tu jefe,
pendiente y este era como el escenario perfecto. Pero no veamos a Girón como un héroe. Girón no es un héroe. Girón está tratando de salvarse de lo que él admite que estaba pasando mal, o sea, que hacía mal. Girón, o de disminuir, porque al salvarse no va. No, salvarse no va. Alguna condena tendrá, quizás un poco menor. Esto provocó una reacción del alto mando militar, un comunicado del Ministerio de Defensa y los demás líderes de las otras instituciones castrenses firmando un documento diciendo que los hombres y las mujeres, y creo que tiene razón el ministro de Defensa cuando habla de esa forma, no es cierto que los militares, que los policías son adiestrados, que lo que dice el superior y que si le dicen que van a matar, matan, como hablaba Girón ahí, porque Girón habló como un tremendo delincuente, que los militares son adiestrados, que lo que dice, si el superior dice que van a matar, matan, si el superior dice que van a robar, roban. Eso no es cierto. Los militares y los policías en su mayoría son hombres y mujeres que hacen honor a su uniforme y a su trabajo. Al contrario, pienso que debían tener un mejor estilo de vida, que 1, 2 o 3 generales o coroneles que no pueden defender su patrimonio y que aprovechan el poder para robar, es cierto, pueden haber, claro que sí, pero no es cierto que la mayoría de los militares y de los policías que van a trabajar y a servir a la patria hacen todos lo mismo. Eso no es verdad. Y entonces fue oportuna esa declaración conjunta del alto mando militar rechazando esas declaraciones que dijo el señor Girón Jiménez allí y que sin duda fue la noticia principal de la semana, esas declaraciones. Mañana lunes vamos a ver la decisión que toma la jueza, que no necesariamente tiene que ser lo que solicita el Ministerio Público, puede ser cualquiera otra de las medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal. Adán Cáceres decía, partiendo de lo presentado aquí, no decía él que no era justo que lo sacaran de su entorno familiar, físicamente bastante desmejorado, porque no es fácil estar en prisión, estar ahí en esa celda donde, como él bien dice, muchas veces no se tiene ni mucha noción del tiempo, de las horas y del día, porque no tiene acceso. Buen recurso utilizado por él. Bueno, pero es una forma, él tiene derecho a defenderse. Claro que sí. Él tiene derecho a defenderse. Y lo hizo muy bien, lo hizo mejor que sus abogados. Y en principio se supone, de entrada, lo que pasa es que a veces queremos como que la sangre corra y tenemos como tantos pendientes judiciales con temas de corrupción que muchas veces queremos que la sangre corra, pero recuerde que no es el deseo que tengamos de manera particular cualquiera de nosotros o de la población, que desde que señalan a un imputado, en este caso de corrupción puede ser cualquier otro ilícito, queremos que sea preso automáticamente y sentenciado a la mayor pena. Entonces, de entrada se supone que todo el que está ahí es inocente, de entrada. Entonces, en justicia se demuestra posteriormente con las pruebas. Eso, por ejemplo, de la entrega de recursos, que decía el señor Girón, que se entregaban hasta 10 millones para los directores de finanzas, o sea, que se compraba el personal automáticamente. Usted tiene que demostrar hay que demostrar, o sea, de cómo recibía el señor Adán, por ejemplo, ese dinero, de qué forma lo recibió. Él hablaba de la pulcritud de su patrimonio, de los préstamos que tiene, de los vehículos que tiene. Que no es tan fácil de demostrar. Que no ha hecho pago extraordinario. O sea, cuando usted maneja efectivo, aunque hay otros señalamientos de propiedades que hace el Ministerio Público, hay que ver si son de él. Él dice que no tiene empresa y justifica los préstamos para las dos empresas, para la Fundación Madre Tierra y un templo, una iglesia que se compró, justifica el dinero en las declaraciones que daba él ayer, el viernes pasado, en sus declaraciones frente a la magistrada, tratando de
más que cualquier otra cosa en este momento, de no ir a prisión preventiva, que es lo que ha solicitado el Ministerio Público, 18 meses. Si es difícil para cualquier ser humano caer en prisión, debe ser mucho más difícil para alguien de su nivel y de dónde proviene, de lo inmediato. O sea, el jefe de seguridad, un mayor general, el máximo rango en el escalafón de nuestras Fuerzas Armadas, con todo el poder en el pasado proceso. Otro elemento a propósito de poder que dijo Girón y que causó un impacto importante, sobre todo en la clase política, fue un elemento político, y él lo sabía, y era que esa estructura, no solo la militar, sino la política y ese entorno de poder del pasado gobierno jamás pensó, y por eso actuaba de esa manera, que saldría del poder. De las cosas que uno también en algún momento se cuestionaba, de por qué se actuaba de una forma, sin ánimo de justificar nada, por qué el presidente Danilo Medina, quien ha sido de manera directa muy afectado su imagen en torno a todo esto, porque de demostrarse que esto era cierto, esto ocurría en sus narices, como dicen allá en el campo mío. Sin darse cuenta. Ni imaginar entonces, a propósito de los más de 500 casos, expedientes que tiene el Ministerio Público pendiente de llevar a cabo. Así es. Sí. ¿Vamos a hacer la pausa? Con todo el gusto. Vamos a la pausa. 5 noticias resaltan de la semana que compartimos a continuación y regresamos en breve con más. El mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, sostuvo que el Ministerio Público tiene en su poder las conversaciones de WhatsApp en las que supuestamente recibía órdenes de varios superiores como parte del entramado de corrupción que funcionaba en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, y en el Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSED. Yo procedo a tomar todas las nóminas, todas, y entonces las coloco en mi servidor, que afortunadamente, para mala suerte, claro, de Rafael, también ocupó el Ministerio Público en el allanamiento que me hizo y al cual tiene acceso total. Girón Jiménez indicó que el Ministerio Público posee esas conversaciones de WhatsApp tras los allanamientos que le realizaron. El mayor general Adán Cáceres, uno de los imputados en la Operación Coral, aseguró en el conocimiento de la medida de coerción que solamente tiene una sola cuenta y que hasta el momento ha tomado 2 préstamos bancarios y se desligó de las acusaciones del mayor Girón Jiménez. ¿Cómo pretende involucrarnos a nosotros en algo que él de manera directa nunca pudo constatar? Siempre que se refería a nosotros se refería a través de segundas y terceras personas. Sin embargo, sus acusaciones eran directas. Dijo que es falso que haya pagado los préstamos en tiempos récords porque en estos momentos aún debe y ha pagado más intereses que capital. Luego de una investigación sobre denuncias de irregularidades en el voto en el exterior en las pasadas elecciones, la Junta Central Electoral dispuso la cancelación del director del voto, Gilberto Cruz Erasme, y de otros 4 empleados y amonestó a 3 trabajadores. El Pleno de la Junta acogió el informe final de la investigación que hizo una comisión designada para esos fines que encabezó el presidente Román Jaques e integrada por los titulares Samir Chamisa y Rafael Vallejo. El secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Surat Porolikashvili, aseguró que la reapertura del turismo empieza en la República Dominicana por ser uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. El presidente, es un gran honor, es una gran motivación, porque sin su liderazgo y sin su apoyo era imposible tener eso aquí en Punta Cana. Y otra vez quiero
expresar y decir que es un día histórico para nosotros. Le estamos diciendo al mundo que nos importan los millones de latinoamericanos que sustentan sus familias trabajando en el sector turismo, trabajando en su cadena de valor. Pololikashvili habló en el marco de la reunión de turismo de las Américas, evento internacional que se llevó a cabo en Punta Cana, encabezado por el presidente Luis Abinader. Para finalizar, la Lotería Nacional informó que realizan desde hace 7 meses una investigación y seguimiento a bandas criminales que se dedican a fraudes y estafas, usurpando la entidad de la institución y del administrador general. Propuesta final.